Bueno, Beatriz, un segundo. Beatriz García se tiene que ir porque, bueno, como tal y como os ha contado, están en pleno proceso de Rodea Bankia y, bueno, necesita irse para allá y en principio... Muchas gracias y que ahí os esperamos en Celenque o en próximas acciones. Muchas gracias. Bueno, pues en principio quería dar paso a preguntas si hay o si igual os ha suscitado entre vosotros alguna cuestión que quisierais comentar. ¿Alguien quiere decir algo? Pasamos a... Vale. Sí, digo, a ver si animamos. Hola, buenas tardes. Pues bueno, la verdad es que a mí me surgen muchas cuestiones en torno a todo lo que han comentado los ponentes. En primer lugar, bueno, simplemente un comentario personal que esté de acuerdo con uno de los ponentes, ¿no? Es un poco triste que la ocupación parece ser el único medio como punto de partida para la negociación con la administración. Y bueno, para mí eso trasluce simplemente la actitud generalizada de la administración, que por un lado me parece perversa en cuanto a ese ánimo de seguir con la vía especulativa y por el otro lado inútil, porque me parece una falta de visión ante las posibilidades que abren este tipo de iniciativas. Básicamente yo creo que son dos preguntas las que tengo aquí apuntadas. Hace unos días estaban las jornadas Piensa Madrid sobre la posibilidad de participación en el Plan Estratégico Cultural del Ayuntamiento de Madrid y surge la pregunta de cómo articular espacios de trabajo en los procesos de participación ciudadana del espacio público. Cómo articularlos, cómo mantenerlos, porque claro, muchos de estos, como decía el ponente de la red de huertos urbanos, muchos de estos espacios, digamos que han dado lugar a una doble vía, ¿no? Por un lado el espacio físico como tal y por otro lado el espacio virtual, ¿no? Ya sea esta es una plaza o campo de cebada. Que entiendo que esa, digamos, vertiente virtual está muy bien para darlo a conocer a la ciudad y como forma de establecer relación entre esos espacios, pero no sé hasta qué punto puede servir como medio de mantener esas plataformas de participación vecinal activas, ¿no? No sé cómo podría llegar a realizarse esa doble vertiente que creo que tienen estos espacios. Y por el otro lado, me surge la pregunta de, claro, estamos hablando de varios tipos de espacios públicos. Una cosa es la calle, otra cosa son solares de titularidad pública pero abandonados y otra cosa son los edificios, como son los centros sociales autogestionados. Entonces, sabemos que diferentes espacios, ya sea esto no es una plaza, han sido cedidos por el ayuntamiento, pero con el ayuntamiento pide diferentes responsabilidades, ¿no? A los cesionarios, a los que gestionan esos espacios. Entonces, cabe preguntar, yo creo que debería plantearse a la administración como forma también, o sea, un poco no la defensiva, aunque a veces no lo pongan fácil, pero sí de oportunidad, ¿no? O sea, vosotros nos ponéis estas condiciones, pero también vosotros que nos dais, porque en el caso de los solares los ceden, pero a veces sin infraestructuras básicas, agua, electricidad y demás. Entonces habría que plantearse también, oye, ¿qué nos dais nosotros? ¿Qué nos ofrecéis para que nosotros desarrollemos actividades aquí? Y bueno, pues eso es un poco las dos preguntas. Carlos, ¿tú quieres...? Ah, vale. Me gustaría. Bueno, para el tema de los solares, ¿no? O sea, para otro, no sé si tú quieres también responder, compañero, pero sí que es cierto que ahora mismo, a mí me pareció muy sorprendente que el PECAN, que es el Plan Estratégico Cultural, esté abriendo un poco esta línea alrededor de los solares, ¿no? O sea, y que se están hablando algunas cosas de espacio público, también dentro del contexto de la Concejalía de las Artes, ¿no? O sea, que luego el espacio público tiene muchos entidades que lo gestionan, porque está la concejalía, bueno, se la acaban de cargar, la de paisaje, el departamento, la Dirección General de Paisaje, pero también está la de Parques y Jardines. Nosotros también como colectivo hemos tenido como experiencia de generar algún tipo de actividad o intervención dentro del espacio público y nos hemos mareado un poco en ese magma extraño de qué agentes nos tenemos un poco que dirigir. Primero, hacer como este mapa, ¿no? Esa cartografía de actores que forman parte un poco de esa gestión del espacio público, que es bastante inaccesible. O sea, y
luego, por otro lado, está con una falta de coordinación increíble, una falta de coordinación que incluso internamente, dentro de la propia de la misma administración, tienen broncas y peleas internas que hemos vivido casi todos nosotros los que hemos tenido un poco de contacto y experiencia dentro del espacio público. Entonces, cuando a mí me hablan un poco de que el PECAN plantea esto, me suena a ciencia ficción, ¿sabes? O sea, no me lo llego a creer, o sea, como otras muchas cosas que se plantean dentro de esta historia. Y luego, en relación a esto que planteas un poco de, bueno, abstrayéndonos un poco al PECAN, o sea, y planteando un poco lo que se podía reclamar a una administración, es cierto que sí que, bueno, por ahora, en los convenios de cesión a solares, te hablo de solares, hay muy pocos casos, quizá encontramos como 5 o 6, 2, o sea, uno sobre todo más significativo, esto es una plaza que acabas de nombrar, que no ha tenido ninguna aportación económica, o sea, y otra es el campo de cebada, que sí ha tenido una aportación económica. Y con esta cuestión no significa que hagamos distinciones, sino que ¿por qué existe un hecho diferencial a la hora de acceder a un espacio? Hasta ahora no ha habido transparencia, como no la hay, esto es también, ya nos hemos acostumbrado a la falta de transparencia, ¿no? O sea, pero no ha habido transparencia, no hay protocolos, o sea, es algo como, ¿cómo accede un ciudadano a un espacio de este tipo? O sea, no hay información, no hay ni protocolos para activar un espacio de este tipo. O sea, la propia administración ha generado que la única manera de acceder a estos espacios es que yo conozca a tal, que me permite entrar a tal, o que contextualmente se haya dado, pues que en algún medio de comunicación haya aparecido algo de información, es un poco lo que hablaba Carlos, ¿no? No se sabe muy bien cómo se ha accedido Tabacalera. Lo de Tabacalera es más complejo, ¿no? Pero un espacio de estos, como esta es una plaza del campo de cebada, muchas veces dependió de que tuvo una aparición en un medio de comunicación, eso dio a abrir la puerta a que por lo menos hiciesen caso a la asociación que estaba de por medio y dio al convenio de cesión. Pero claro, hasta el momento estamos un poco supeditados a esta casuística, ¿no? O sea, y es un poco lo que hay que romper. O sea, sí que se está generando por parte del movimiento vecinal y movimiento asociativo y demás, se están generando protocolos para activar estos espacios. Yo creo que eso es un poco los referentes, o sea, se está un poco, en otro tipo de contextos también se está generando, y es un poco por lo que hay que luchar, o sea, para que eso se genere y se produzca. Ahora mismo me parece también muy importante esto que cuentas, por eso lo hacía un poco la reflexión un poco también antes. Me parece que ahora mismo puede haber que te regalen o que te cedan un espacio, es un regalo envenenado ahora mismo en la fecha de hoy. O sea, un espacio como esta es una plaza que no tiene agua, o sea, que es una huerta, o sea, me parece una putada, o sea, y que bueno, los vecinos se lo están luchando como pueden durante un montón de tiempo, porque claro, el ayuntamiento no está asumiendo también su papel, le ha cedido un espacio para una determinada actividad con unas trampas y con unas zancadillas para que me parece en muchos casos casi imposible, ¿no? Y porque hay una voluntad ciudadana importante por lo que se está sacando, pero en otros casos no creo que pueda mantenerse. O sea. Es decir, a ver, desde la red de huertos, uno de los actores principales es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Desde la Federación estamos articulando las conversaciones con el Ayuntamiento. Llevamos año y medio de conversaciones, es decir, que no es que hayamos empezado antes de ayer con esto. Es decir, que bueno, ha habido varios cambios de equipos de trabajo, es decir, que sí que, bueno, porque es un tema que nosotros sí hemos ido nosotros a buscar a las administraciones, es decir, que sí que creemos que hay que encontrarse, que hay que dialogar, que hay que buscar salidas a las situaciones que se van dando y a la vez que vamos buscando articular ese protocolo, vamos acompañando las experiencias de ocupaciones y de ir montando los huertos. Es decir, porque si tuviéramos que esperar a que se dieran las condiciones objetivas satisfactorias para montar un huerto, pues no hubiéramos montado ninguno. Es decir, porque esas condiciones las administraciones no las van a ofertar. Entonces, bueno, pues un poco se trata de organizar a los grupos en los barrios y a partir de ahí, pues luego un trabajo de coordinarlos, ¿no? Es decir, sí que estamos tratando de coordinar las cesiones de solares y, bueno, pues tenemos unas casuísticas muy variadas dependiendo de a quién pertenece la parcela. Hemos ido legalizándolas, pero por cada parcela que hemos legalizado han cerrado esa vía de legalización. Es decir, que lo de las cesiones en precario se ha acabado porque ya no quieren hacer más cesiones en precario porque es jurídicamente blando para el ayuntamiento. Buscamos legalizarlas con un urbanismo por otro lado, también cerraron la puerta, es decir, que se estuvo buscando el formato de un concurso público, pero luego tampoco les gustaba. Es decir, el problema es que el ayuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo, o sea, es decir, que nadie quiere dar el paso de empezar a regular de alguna manera la cesión de espacios en régimen de autogestión a entidades ciudadanas, entidades vecinales. Es decir, que yo creo que el problema de fondo es político, o sea, que
Nosotros, por lo menos, sí que en las reuniones nos conformamos, ya se lo hemos dicho, con que por lo menos no nos deben mantener las iniciativas. Es decir, que aunque es difícil mantenerlas, bueno, el hecho de que ante esa hostilidad y esa precariedad un poco estructural en la que nos movemos, en vez de que los huertos hayan ido desapareciendo, hayan ido proliferando y nos encontremos ahora mismo en la treintena, es decir, hemos pasado a triplicar prácticamente lo que había en el año 2008, que es cuando empezamos a darle un poco de forma a esto. Es decir, que bueno, pues no está nada mal, y yo creo que un poco lo que nos permite es ir ganando tiempo para ir haciendo también que los movimientos sociales seamos más consistentes. Es decir, que cuando nosotros empezamos a hablar con el ayuntamiento partíamos de una situación también de debilidad propia que no es la que tenemos ahora. Es decir, en estos 2 años y medio de irnos enfrentando a ese vacío institucional que existe, hemos sido capaces de ir construyendo un movimiento que ya no es lo que era hace 2 años. Entonces, esa legitimidad social que hemos ido echando a nuestras espaldas, es decir, apoyos universitarios, a través de esos contactos, relaciones con los medios de comunicación, coordinación y organización, un poco más de vertebración en trabajo de red y de poner infraestructuras comunes, es decir, conseguir que ahora mismo la red de huertos sea buena práctica reconocida por la ONU. Es decir, pues es un trabajo que se ha hecho contra la Administración, y precisamente lo que se ha premiado es a la sociedad civil, esa capacidad de autoorganizarse, a pesar de ser, si queremos, iniciativas muy endebles, ¿no? Pero bueno, que el camino se hace andando, y yo creo que un poco la estrategia ha sido ir construyendo a la vez que vas un poco abriendo ese diálogo. Y bueno, si te van dando largas y tú eres capaz de mantener el pulso, te vas haciendo fuerte en este proceso. No es como la metáfora del que tira piedras a la luna. Sí, el pueblo se ríe de él porque dice, no vas a llegar nunca. Y bueno, probablemente se morirá sin llegar a la luna, pero cada día el chaval se va poniendo más fuerte y por lo menos lo que consigue es que dejen de reírse de él. O sea, que cosa que no está mal. Y eso es un poco, yo creo, la metáfora de lo que hemos ido trabajando estos años. Un comentario sobre la ambivalencia de estos usos. Nosotros teníamos también el primer solar que yo creo que se ocupó en la calle Olivar, ¿no? Que de hecho no tuvo huerto, era el intento de sustituir precariamente un centro social, ¿no? Estuvimos en la negociación que hubo entre el ayuntamiento, el solar de Olivar y esta es una plaza para la cesión de los espacios, ¿no? Hay un problema, que el uso temporal de espacios vacantes, que es absolutamente legítimo, de vez en cuando oculta también los usos debidos de los solares que están vacantes. En el caso de esta es una plaza y el solar de la Cebada está llevando a olvidarse cuáles son los usos que tenían estos solares. El de la calle Doctor Furquet, que esto es una plaza, es el espacio municipal más grande destinado para dotaciones del Plan General. El solar de la Cebada, el campo de Cebada, está sustituyendo la piscina que tiraron ilegalmente el ayuntamiento. Entonces, entrar en negociación no es negar el conflicto tampoco. Yo creo que parte del tipo de negociación que hizo Esta es una plaza con el ayuntamiento les llevó a no tener agua, porque claro, si entras en un proceso de negociación con tal debilidad, con el rollo de que están haciendo un favor por hablar contigo, pues en efecto puedes tener un marco de debilidad. Si entras en una negociación, además remarcando el conflicto, lo mismo el campo de Cebada no se había hecho, ¿vale? O sea, si dices, no, pues no, aceptamos una cesión temporal, pero luego nos conseguiremos al polideportivo, pues lo mismo no te lo dan, ¿no? Pero hay cierta ambivalencia, hay que tener cuidado con los tipos de iniciativas ciudadanas que hacemos cuando las aislamos de los procesos de su territorio. Y no digo solo los solares, digo lo que hacemos los demás. En los 2 años que hemos estado en Tabacalera, en los 9.000 metros que tenemos cedidos en Tabacalera, no hemos hecho el más mínimo comentario sobre los 30.000 que están vacíos. Que están ahí, vamos, muertos de risa, deteriorándose, incumpliendo toda la normativa por parte del Ministerio, que también se ha portado con nosotros, que nos deja algo sin condiciones. Pues bueno, el Ministerio tiene abandonado uno de los mejores patrimonios arquitectónicos de la ciudad de Madrid, el segundo y el tercer piso de Tabacalera. Entonces, solemos tener siempre unos márgenes de ambivalencia brutal. O sea, cuando antes comentaba que en efecto la rehabilitación tiene características de farsa de vez en cuando, pues también ha tenido sus buenas historias. Os cuento una para demostrar la ambivalencia otra vez. Al volver del verano, de las vacaciones, paso por la calle Sombrerete y han tirado un edificio, Sombrerete 3. Están las obras de demolición, ahora ya está tirado, ¿no?
Sombrerete 3 fue un edificio en el que había 21 infraviviendas que estaban absolutamente fuera de cualquier posibilidad normativa de realojo las personas que estaban viviendo en ellas, y que a base de pequeñas luchas en el barrio se consiguió se consiguió realojar a las 21 familias. Incluso algunas no querían que fueran realojadas las otras, pero bueno, esas cositas de la complejidad que tienen los barrios, y sobre todo los barrios que tienen un poquito de degradación, ¿no? Pero bueno, se consiguió que fueran realojadas en viviendas de la empresa municipal de la vivienda. Eso está bien, ¿verdad? Bueno, la operación especulativa final del tipo que consiguió quitar a esos tipos que llevaban viviendo ahí, se está completando ahora. Hay unos carteles que se venden en el solar a precio actual de mercado del suelo en Lavapiés. Es un pastón imposible de calcular si no manejas las tablas de tasación. Entonces, conseguimos el realojo de 21 familias y la operación especulativa del perro que las echó. Esas son las cosas que se consiguen en los procedimientos de luchas urbanas. O sea, nosotros nos fuimos del solar de Olivar el día en que empezaba la obra de puesta en marcha de la escuela infantil, la única que hay en Lavapiés. Claro, si es así nos vamos, dijimos. Pero queremos ver las máquinas entrando. Y en efecto nos fuimos con las máquinas entrando, ¿no? Y en efecto hicieron la cuerda, o sea, nos estafaron. Pero claro, fue otra de ese tipo de negociación. Dijo, 6 años haciendo una mierda para conseguir que se haga la escuelita esta que da un servicio muy pequeño, pero es la única que hay, ¿no? Entonces, en casi todos los procedimientos estos, al menos en los barrios de estas características, los centrales, pues hay un nivel de ambigüedad, de ambivalencia terrible, ¿no? No sabes muy bien cuál es el resultado. ¿Cómo hacer que la acción crítica no sea funcional a la acción institucional que está prevista? Y eso no hemos sabido hacerlo. Cada vez que conseguimos las rehabilitaciones, los procesos de rehabilitación e incluso los realojos de gente, no conseguimos frenar los procesos especulativos. O sea, no ha habido nada más terrible que el crecimiento del mercado especulativo en Madrid, pero en Lavapiés en concreto, que es el barrio donde estoy, que justamente cuando más fuertes estábamos en la crítica y en la movilización. O sea, con lo del CAP, esto que comentaba María, el CAP es el Comité de Acción Peatonal. Esto de nos subíamos encima de los coches, es verdad, nos subíamos pero poco. Pero había montones de pegatinas, pero es que, claro, 2 años después esa figura desapareció, ¿vale? Los coches ya no estaban aparcados en las esquinas, no podías pasar por encima porque se había hecho el plan de movilidad de Lavapiés, una de cuyas condiciones previas era la privatización del subsuelo, la conversión de las plazas de estanciales en plazas horribles, de suelo duro, imposibles de vivir, ¿no? Claro, bueno. No te quería cortar, ahora continúas, pero quería disculpar al equipo de Limas de que ha gestionado este seminario, que se tiene que ir porque tienen otra gente esperando. Estamos fatal de tiempo, pero nosotros vamos a seguir cerrando la mesa. Quedáis aquí en buenas manos. Está apagada el agua. El agua. Está apagada el agua y la monitora. No pueden ser las 7, no pueden ser porque yo tengo que estar a las 7 en el barrio. O sea, No, hay otra cosa sobre el PECAM y eso. Entonces, claro. Bueno, pues solo termino la frasecilla en la que estaba, ¿no? Y es que no va a quedar nadie como te lo muevo. Escapaos quienes podáis ahora, porque vamos a cerrar la puerta para que podamos contar un par de anecdotillas de estas cortas. Pues Apaga, pues. Pues, hablando de la ambivalencia, ¿no? de las movilizaciones, se hizo una fuerte crítica sobre
dominio del tráfico, del rodado privado en Lavapiés, se hizo una remodelación del sentido de la movilidad que partía básicamente de un proceso, sin ningún tipo de consulta ni participación, pero de un proceso absolutamente delirante de rendimiento económico del subsuelo y conversión de plazas estanciales en mierdas vitales. Ahora hay un proceso en la Asamblea de Lavapiés, por ejemplo, de intentar ver qué se hacen con las plazas horribles, intentando proponer nuevas fórmulas de adaptación. Ya no se puede, porque la mayor parte de las plazas de Lavapiés tienen esto de suelo y abajo hay 3, 4 pisos de coches. Bueno, pues uno de esos aparcamientos del plan de Lavapiés tiene de 3 pisos 2 vacíos, porque se entregó directamente a la UNED. Cuando se metió cuando se entregó a la UNED la remodelación de un edificio, pues se le dio además 2 pisos de un aparcamiento privado para que pudieran ir ahí los profesores y alumnos que necesitan la movilidad privada, ¿no? Ahí están vacíos, ¿no? Entonces, casi todos los procedimientos en los que te metes con unas líneas de trabajo que son de participación, de crítica, no sé cuántos, tienen repercusiones ambivalentes, ¿no? Y eso es terrible. Otra de botella. No. Pero sí un comentario sobre el PECAM. Estuvimos la semana pasada también en lo del PECAM, el Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, porque luego nos acostumbramos a decir las siglas y se nos olvida que hay gente que todavía no sabe cuál es la sigla, ¿no? Bueno, esto, digamos que no es el plan. Según la propia propaganda del plan, es el avance del avance y quizá del avance del plan, ¿vale? Es el primer documento que se somete a consultas. El primer documento que se somete a consultas invita a incluirse en él realmente, ¿no? O sea, no hay prácticamente nada vivo en el espacio cultural de Madrid que no esté incluido en el plan. No sé si lo habéis visto o no. O sea, las ocupaciones, la tabacalera aparece 400 y pico veces en el PECAM, como si hubiera estado alguna vez alguno de ellos en alguna asamblea tabacalera. O sea, habrían salido asustados, como salimos todos los demás. Pero bueno, aparecen los solares, aparecen las iniciativas de microempresarialidad, las grandes industrias, todo lo vivo está en el PECAM, dispuesto a ser integrado en un gran proyecto estratégico de Madrid. Claro, visto así no pasa nada, pero vistos los 10 años anteriores en los que hemos hecho algún tipo de acercamiento a un plan estratégico del ayuntamiento, no hay Dios que se fíe para meterte ahí a trabajar en qué, en levantar un modelo sobre el modelo tabacalera, ¿no? Que es el que más se maneja. No tienen ni puta idea, porque tampoco les contamos todo a la gente, si no lo cierran. Entonces, no tienen ni puta idea. Si participas en la creación de un modelo con ellos, lo más posible es que se acaben los modelos. O sea, lo que hay que decir en buena medida es lo que dice Cois en un ambiente de la negociación. Es quizá, déjame en paz, ¿no? Tienes un edificio, me lo quedo. ¿Lo regularizamos, esa cesión? Ya veremos. Porque si pensamos cuál es el procedimiento de regulación que vas a inventar tú como institución y el que vamos a inventar nosotros como movimiento social, quizá no vayamos a llegar a un acuerdo en 10 o 12 años. Entonces, lo mejor, esto está vacante, yo me meto, tú miras para otro lado y luego pensamos cómo regularizamos. Y si no, la posición institucional es responder estrictamente a las necesidades nuevas, emergentes que hay en los movimientos sociales. Y eso no está, ni mucho menos, en los parámetros de la organización institucional todavía. A merendar. Yo tenía... Bueno, lo primero es que me parece muy interesante que hayamos pasado de hablar de participación casi dirigida dentro del marco de todas las jornadas que se ha estado comentando, a hablar directamente de autogestión y poner ahí el foco, que yo creo que es lo más interesante con respecto a las iniciativas que se han presentado en lo de la tarde. Y me resulta bastante paradigmático el hecho de que desde la Administración
parten iniciativas o intentamos que partan iniciativas de participación, y cuando las iniciativas de autogestión son las que, como su propio nombre indica, parten de la gente, al final acabamos, como de alguna manera, considerando o buscando la interlocución válida de la Administración. Yo entiendo que es un proceso relativamente natural, porque todos necesitamos dentro de nuestras iniciativas y de nuestros proyectos que tengan una mínima estabilidad temporal, física, de localización espacial, pero no sé hasta qué punto el hecho de volver a considerar como interlocutor necesario y válido a la Administración en una iniciativa autogestionada, que ya, como en otras, ha demostrado que puede ser incluso buena práctica de la ONU, si no es facilitar el trabajo de alguna manera a la Administración, que es un poco la ambivalencia de la que hablaba Carlos antes, para que fagocite o para que acalle o para que de alguna manera controle esas iniciativas de autogestión. Entonces, nada, simplemente creo que es un tema que ha estado muy candente en toda la discusión que ha habido, y eso, reflexionar cómo cuando parte de la Administración le llamamos participación, pero cuando somos nosotros los que nos autogestionamos, de alguna manera siempre necesitamos esa búsqueda de la interlocución válida de la Administración, y les volvemos a legitimar eso que de alguna manera estábamos considerando como que no estaba funcionando bien, por eso nos hemos autogestionado, pero luego les pedimos. Entonces, nada, solamente eso, como hasta qué punto considerar como interlocutor válido a la Administración no hace más que legitimar unas prácticas que consideramos que de alguna manera no está realizando bien la Administración. Puedo, vamos, por lo menos dar mi opinión, que no sé si hay otra antes. Sí, de verdad. Sí. Yo creo que es que lo que pasa, la Administración suele tener unas inercias que por mucho que queramos, aparte de que ideológicamente no estemos de acuerdo, no nos entendamos, pero tiene unas inercias que es que ni siquiera siendo la Administración ideal que cada uno nos pudiéramos imaginar, es capaz como de seguirla, de seguir el ritmo de todas estas cosas que surgen de la gente, de los vecinos, de las necesidades. Entonces yo creo que esta primera fase de, bueno, pues no lo vamos a institucionalizar, vamos a ver qué pasa. O sea, me parece que es lo normal, y que después, cuando ya se crea cierta experiencia o se protocoliza, o sea, porque es que después los protocolos, claro, que ayudan a decir, bueno, esto se ha hecho así en otras ocasiones, pues parece que es la manera lógica de hacerlo. O sea, es que a mí me parece como el proceso natural, y que, joder, que la Administración esté legitimada, en fin, es que si no me parece un conflicto que no va a hacer más que machacar a los administrados. No sé, es mi opinión, que igual es muy tibia, yo lo sé. O sea, bueno, yo no sé si lo he entendido muy bien lo que comentas, pero simplemente yo es que cuando estamos un poco hablando de generar un poco un diálogo con la Administración, o sea, realmente a la Administración hay que demandarle, o sea, hay que demandarle cosas, o sea, y yo creo que los procesos no tienen yo creo que son compartimentos, están con un poco el modelo de gestión, que es un poco lo que venía un poco a llamar la atención, el modelo de gestión autogestionado de un espacio, de un centro, de un solar, de lo que sea. O sea, con otra cosa es con el reclamarle a la Administración o a un particular, o sea, que ya sea por la expropiación directa, pues a través de una ocupación o a través de una cesión temporal, es reclamarle el cumplimiento de sus funciones, que es aportar un poco recursos a la ciudadanía que pues no se lo está dando por otro lado. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, o sea, sí que es cierto, tenemos que, o sea, yo creo que sí que hay que insistir un poco que los procesos de autogestión no significan que estén aislados del mundo, o sea, y que con eso no tengan que ver o no tengan que relacionarse con la Administración, pues no es real, porque esto es lo que está ocurriendo yo creo en la cotidianidad de cualquier, o sea, son actores, y con estos actores te relacionas, y simplemente, bueno, es como un poco la llamada de atención a, pues primero, a no generar clientelismos, que yo creo que sería un poco lo peligroso, que es un poco lo que veníamos un poco a reflexionar, no tener un poco, no caer un poco en esta
pues en esos simulacros de participación que la Administración está tan acostumbrado pues a extrapolarlos y a exportarlos a un proceso de autogestión. Entonces, bueno, simplemente con ese toque de atención y teniendo un poco claro cuáles son los dos espacios un poco y cómo se dialoga y se negocia con la Administración es un poco lo que yo quería un poco llamar la atención. O sea, no sé, Carlos, ¿tú quieres? Sí, normalmente cuando pensamos en la relación con la Administración la pensamos desde una posición subsidiaria y yo creo que es una de las cuestiones básicas que hay que cambiar radicalmente. La Administración es quien ahora tiene la administración de los recursos que son nuestros, ¿no? Que son recursos comunes y que son recursos públicos. La Administración, además, ha generado un campo de normativa, legislación y regulación de la relación social que posiblemente está entrando en crisis, que espero que esté entrando en crisis y que quiero que entre en crisis. Los procedimientos de relación con la Administración, entonces, buscan, entre otras cosas, recuperar los recursos del dominio de la Administración al dominio de lo público, es decir, al dominio de la propia gente sobre el recurso público, y por otro lado, lo que intentan es cambiar el control de la Administración sobre los modos de regular la relación social. Si tú, un ejemplo, ocupas un solar en una calle en Lavapiés, posiblemente la Administración te diga que si no eres nadie, no puedo hablar contigo y que si quieres que hable contigo tendrás que buscarte la asociación de vecinos correspondiente. Mala práctica, evidentemente. Quien ha ocupado el solar es la gente que lo ha ocupado. Está bien ocuparlo, está mal ocuparlo, es otra cuestión. Pero no se puede buscar un solo protocolo, una normalización de la relación sobre la base de que la Administración solo se puede relacionar con determinadas figuras jurídicas, ¿vale? Eso se ha estado haciendo durante todos estos 2 últimos años. Cualquier cosa te piden que tengas una fórmula jurídica que ya han inventado. Para regularizar la cesión de tabacalera 2 años más, hasta 8, se pasaron 1 año pensando cuál era la fórmula jurídica que vale. Y claro, no había ninguna, porque no existe la figura emergente de un centro social autogestionado en un dominio público con protección patrimonial, con valor histórico, no sé cuántos, no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues si no se puede hacer y es lo que hay que hacer, pues tendré que inventároslo, ¿no? Y al final se lo inventaron, hicieron una cosa medio ilegal que es un decreto ley firmado por la ministra de cesión, que era la única manera que se podía hacer a una asociación que se constituyó ad hoc, porque claro, no se puede ceder a una figura como una asamblea abierta de vecinos, porque esas cosas no existen. Las asambleas abiertas de vecinos y de vecinas debéis saber que no existen, aunque las estéis viendo en las plazas o lo que sea. Eso no tiene pertinencia. Entonces, cuando inicias un proceso de relación con la Administración, lo que no puedes es intentar plegarte a las condiciones que la Administración tiene para regular la relación social, porque la Administración suele ir unas décadas por detrás de la iniciativa social, del movimiento social. Sí, unas décadas, no un par de años, ojalá fuera un par de años. Es como la Constitución, que lleva unos centenares de años por detrás de la realidad social, ¿no? Pues eso. ¿Estás de acuerdo con lo que planteas, Carlos? Quizás un poco también por lo que nos toca, es decir, que comparto el fondo de todo lo que estás diciendo, pero luego cuando ponemos el tren de aterrizaje y bajamos a los barrios con el cacharro, nos encontramos de que hay veces que... Es decir, como que las negociaciones tampoco son como las planteamos, no te sientas en una mesa, no es un tira y afloja que se resuelve en un momento. Entonces, al final, como son procesos dilatados en el tiempo muchas veces, al final tener también figuras que hagan de paraguas legal, es decir, que puedan ayudar a hacer... Nosotros, por ejemplo, con el tema de los huertos sí que lo estamos haciendo, es decir, que la figura de las asociaciones de vecinos en muchos casos es simplemente un paraguas legal para poder impedir que desalojen los huertos. Es decir, que los huertos que no... o los solares convertidos en huertos que no entraban dentro del paraguas, es decir, las experiencias de desalojos que ha habido eran por iniciativas que, bueno, pues asambleas que hacían, bueno, pues que habían ocupado un solar, estaban montando un huerto y bueno, pues ahí les ha ido, les han echado y a partir de ahí pues sí que ha habido un proceso de acercamiento también a buscar a esas figuras legales que pueden hacer un poco de interlocución, paraguas legal, tranquilizar a la administración, es decir, que bueno, pues que se busca sus precauciones, ¿no? También, o sea que... Hablamos, ¿vale?
La cuestión es que también hay que recordar la experiencia. La Federación ha servido como protector de la iniciativa de los huertos y por más que lo ha intentado no ha servido como protector de la mayor parte de las negociaciones sobre centros sociales. ¿Vale? Eso lo sabemos, porque tienen características diferentes. La inocuidad de los centros sociales lo mismo es distinta de la inocuidad de los huertos, en el sentido político que interpreta la Administración, ¿no? Entonces, la Administración lo que pasa es que se suele plegar a las condiciones que le parece que son favorables y otras no. ¿Es así? Entonces, hay negociaciones que son viables y negociaciones que son inviables. Es inviable negociar con la Administración que expropie un edificio vacío durante 30 años para cederlo a una iniciativa social. Es inviable. Porque la Administración ha decidido que el recurso de la expropiación no le corresponde a la hora de pensar la ordenación urbana. Así lo ha pensado. Entonces, el recurso de la expropiación, que es un recurso constitucional de la Constitución, está que lleva 300 años de retraso, ¿no? Bueno, incluso de esa, la Administración en Madrid no hace uso de ella nada más que para promover los terrenos necesarios para grandes infraestructuras. Cuando se está produciendo un proceso especulativo masivo en un pequeño barrio como el mío, no se han atrevido a ejecutar ninguna expropiación por más que avisaron. Anunciaron que iban a hacer 16, ¿no? Entonces el anuncio iba con el anexo de, bueno, pero si alguien lo compra y lo mueve, entonces ya no lo expropiamos. Entonces de los 16, al año siguiente había 10 que estaban ya siendo derribados, remodelados para incorporarlos al mercado de la vivienda privado. Entonces, hay cosas que la Administración está dispuesta a negociar, cosas que no. Ya te puedes buscar los paraguas que quieras. Y entonces los procedimientos las bases para establecer negociaciones viables no tienen que ver con la cantidad de protocolos, buenas voluntades, imaginación o acuerdo tengas. Yo creo, por ejemplo, los del PECAM no son de lo peor del Ayuntamiento, pero ya caerán, precisamente por eso. Entonces, por más que eso, va a haber otra historia que determine las negociaciones, que es la capacidad de incidencia pública, la presión que puedas ejercer, la capacidad de construir legitimidad en torno a la demanda. Entonces, a partir de eso, hay que modificar las políticas de la Administración, y plegarse a ellas es un absurdo. Entonces, Incluso en el marco de lo que estáis hablando de las jornadas, o sea, la Administración tiene una normativa de rehabilitación que conduce a unos resultados en todas las operaciones urbanas en Madrid. Conduce a unos resultados necesariamente y no a otros, porque el concepto político de la cooperación de iniciativa pública-privada, que es un concepto puramente político y liberal, conduce a unos resultados que protegen al mercado inmobiliario como motor económico de Madrid. Cualquier negociación que vaya en el sentido cualquier reivindicación, exigencia, negociación, lo que sea, que vaya en sentido contrario, lo que hace es producir un conflicto. Los conflictos, cuando tienen fuerza, se negocian, cuando no tienen fuerza, se marginan. Cuando no hemos tenido, yo no he tenido fuerza en mi vida, ¿no? Pues todas las batallitas estas que tenían que ver con ganar a alguien más fuerte que nosotros, pues las hemos perdido sistemáticamente. Las batallitas en las que podíamos introducir elementos de negociación, pues las puedes ir ganando. A veces también las pierdes. Pero eso es una cuestión de saber cómo funciona la ciudad. Sí. Bueno, pues si hay alguna ultimísima pregunta, ya condicionamos. Vale, pues muchas gracias a todos los asistentes y